Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Esta primavera, el Conservatorio de la Ciudad Mexicana de Monterrey va a ser escenario de una experiencia musical inédita. Se trata de un proyecto pedagógico que tiene como fin dar a conocer una nueva técnica de composición creada por el franco-argentino José Luis Campana junto a la española Isabel Urrutia, que lleva el nombre de World Timbres Mixture. Y precisamente para hablarnos de este proyecto y de esta técnica tenemos con nosotros a Alejandro Padilla, que es el director del Conservatorio de Monterrey. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, gracias por la También invitación. tenemos a compositor argentino, franco-argentino, José Luis Campana, quien ha venido maravillosamente acompañado por la compositora española Isabel Urrutia. Bienvenidos a todos y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir a Muchas gracias por invitarnos. Antes que nada me gustaría que José Luis Campana y también Isabel Urrutia nos explicasen cómo nace esta técnica que habéis bautizado como World Timbre Mixture, que se podría traducir al español como algo así como mezclas tímbricas del mundo. Cuéntanos, José Luis. En realidad, esta manera de hacer este método que nosotros aplicamos en la composición lo hicimos para nosotros mismos. No teníamos ninguna pretensión de ningún tipo de extensión a otros compositores ni a otras instituciones. Lo hicimos para nuestra propia música. Es decir, creímos en un momento dado que habíamos experimentado nosotros y tantos otros compositores tantas técnicas diferentes a lo largo del siglo XX, que creímos que en el siglo XXI necesitábamos para nosotros una nueva motivación. Y necesitábamos motivarnos para poder seguir, porque si no perdíamos la que teníamos, que ya había estado de alguna manera dentro nuestro de pase perimida o ya había alcanzado en nosotros una especie de límite. Entonces se nos ocurrió que uno de los elementos de la música que todavía tienen la posibilidad de desarrollarse es el timbre. Yo he leído no hace mucho, no voy a hablar muchísimo de esto, pero simplemente he leído no hace mucho un texto que no conocía en un libro que yo tenía que se llama Músicos sobre Música, donde Messiaen, hace muchos años, consideró que uno de los parámetros que eran necesarios desarrollar en la música era el ritmo. Por eso he estudiado tanto el ritmo de la música de la India, la música de Grecia, entre otras cosas. Y entonces, de alguna manera, me alegré. De ninguna manera quiero compararme con uno de los grandes genios de la música, pero me alegré porque me dije, bueno, claro, tal vez tenía razón, pero con el ritmo se ha hecho tanto, con las notas se ha hecho tanto, con las formas se ha hecho tanto, con las orquestas se ha hecho tanto, que vamos a ver qué pasa con una nueva experiencia con los timbres. ¿De qué manera? Simplemente para terminar. Mezclando los timbres de la orquesta clásica, como siempre hemos hecho, con timbres que vienen de otras latitudes, de otros continentes, de otros países, con instrumentos, ¿no es cierto?, tradicionales de otros países. Y experimentando durante un cierto tiempo en Radio Francia, justamente, en el grupo de research musicales de Radio Francia y con la ayuda también, colaboración de IRCAM, nos hemos dado cuenta que había un mundo insólito, inesperado, o sea, a descubrir. En todas las culturas del mundo podían usar sus propios instrumentos y mezclarlos con los clásicos y tocaban los instrumentos clásicos. Entonces se nos presentó una especie de nueva orquestación para nuestra música. Dentro de la historia de la música, no es que salimos de la historia de la música. O sea, seguimos usando las formas, el contrapunto, la armonización de las notas, en fin, la técnica no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el color, el timbre en nuestra música. Ese es, grosso modo, en pocas palabras, lo que nos motivó a seguir. Bien, me gustaría que Isabel Urrutia definiese un poco lo que es el timbre. Conocemos perfectamente que cada persona tiene un timbre diferente de voz en la radio. Es algo bastante importante. Cuéntanos, ¿qué es para vosotros el timbre, Isabel? Bueno, no es una pregunta tan fácil quizás como parece, pero yo diría que para mí el timbre es el color
el color de la música, ¿no? Entonces, con esta mezcla de timbres del mundo, lo que nosotros queríamos realmente era buscar otro color en nuestras obras, tanto a nivel, digamos, de, como dice José Luis, de contrapuntos, a nivel de melodías, podríamos decirlo de una manera sencilla, a nivel horizontal, como también en las armonías, en los acordes, en la verticalidad. Digamos que en todo lo que sería la música polifónica queríamos ir más allá con ese color que nosotros creemos que hemos conseguido modificar, por lo menos para nuestra estética, gracias a esa utilización, a esa mezcla entre los timbres clásicos y los timbres de otras culturas. Si Hemos me pasado, permitís por solamente supuesto. una relación, sería una carta de identidad. Es decir, si nosotros escuchamos la música espectral, sabemos que ese timbre pertenece a esa escuela y a esos compositores, Grisset y otros. Si escuchamos la música de Ravel o de Debussy, sabemos que es la música de Ravel y Debussy, que no es la de Schoenberg. Es decir, es como una carta de identidad, como dijiste muy bien. La voz, en la radio sobre todo, nos distingue y cada uno tiene su voz. Y en la música también es como una carta que te define, una identidad, el timbre. Esa búsqueda de nuevos caminos significa que después de un siglo de atonalismo, de música atonal, hay que salir por otro lado. Y eso es lo que intentamos hacer, salir por otro ¿A lado. dónde va la música contemporánea Esa es hoy una en día? respuesta que no puedo dar, porque yo mismo no lo sé. O sea, no sé si mis colegas podrán decirlo. Yo no sé dónde va la música contemporánea. Lo que sí sé que para nosotros mismos y con toda modestia, o sea, creo que se podía desarrollar a nivel una nueva sonoridad, me quedo ahí, y tal vez, no lo sé, ¿eh? Pienso ser muy prudente con esto, tal vez la música contemporánea del siglo XXI vaya a una fusión de las artes. Es decir, de alguna manera podría citar a Wagner, el arte total, cientos largos años después. Tal vez iría a ese tipo La de técnica, fusión con toda la tecnología enorme por que hay. supuesto, Tal vez yo no lo veré, pero o tal vez. puede ayudar. Expliquemos que Alejandro Padilla ha sido coordinador del Centro de Compositores de Nuevo León, principal organismo dedicado a la música, a la difusión de la música contemporánea en el norte de México. Pero me gustaría que nos contases cómo fue el encuentro con José Luis Campana y Isabel Urrutia. Bueno, a José Luis y a Isabel los conozco hace 15 años aproximadamente. Siendo como el coordinador del Centro de Compositores de Nuevo León, hacíamos un festival cada año donde se presentaba, bueno, la parte de trabajo del Centro de Compositores es trabajar con becarios, que ellos hacen unas composiciones específicamente donde se les está dando una beca mensual. Y una parte medular también es el festival. Contactamos a José Luis y a Isabel, que ya habíamos visto que no solamente estaban como protagonistas en el mundo en la composición, sino en la pedagogía también, que es muy importante. Hablamos con ellos y en el ensamble Arsema estuvieron en Monterrey en el año 2005. Se hizo un trabajo muy hermoso, muy bonito. Y otra vez estamos en contacto a partir de esta nueva técnica que José Luis e Isabel están desarrollando. Y ahora la idea es, con el desarrollo específico de la técnica, pero también con la parte pedagógica que ellos manejan. Creo que es importante el trabajo ahora que se va a hacer ya no en el Centro de Compositores, sino en el conservatorio con los chicos. Porque además de director de conservatorio, eres compositor, Sí, guitarrista. exactamente. ¿Utilizas la técnica de José Luis? Estoy empezando ya, precisamente, como decía José Luis, tu primer composición. Ayer estuvimos ¿Cuál es? viendo y me encargaron hacer una melodía y ya estoy trabajando una melodía para empezar a trabajar con la técnica. Ayer empezamos a ver ya detalles técnicos y se me hace muy, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque creo que la evolución de la música sí ha sido a través del timbre. Es decir, es eso tan hermoso que el músico tiene, que se llama oído, es escuchar toda esa parte tímbrica. Es como poner un acorde de do mayor en Mozart, en Beethoven y en Brahms, porque son distintos por el timbre nada más. México es una fuente tímbrica inagotable, ¿no? De Sí, instrumentos tradicionales. sí. Yo creo que todas las culturas del mundo, pero hablando ya específicamente de México, es muy grande México en la diversidad que tiene. Entonces uno puede viajar una hora y está escuchando una música muy distinta, este, estos ritmos que tienen los,
generalmente todas las culturas del mundo, pero esta combinación que tienen, por ejemplo, los guapangos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o tacata, tica, tam, pim, pam, tram, combinados los 2, 3 cuartos. Toda esa variedad de timbres. Uno va a Chiapas y encuentra unos marimbistas tocando en un restaurante geniales. Entonces, eso enriquece mucho también la vida, ¿no? Antes de empezar el programa, Alejandro Padilla, comentábamos que México es un país joven, dinámico. Tiene mucho que decir en la música contemporánea, ¿no? ¿Por Sí. qué rumbos va la música contemporánea allí en México? Yo creo que estamos encontrando una identidad a partir de principios del siglo XX con Silvestre Revueltas, donde Revueltas dice, bueno, sí es México, pero no es folclore. Es decir, vamos a hacer un filtro para hacer las cosas distintas a lo que es el folclore. Y luego viene Manuel María Ponce y etcétera. Y ahorita hay una gran un grupo fuerte de compositores de distintas generaciones. Pero yo creo en que somos o deberíamos ser muy honestos y tener muy en cuenta todo lo que ha sucedido. Creo que eso es en la composición es lo que uno debe estar muy consciente. ¿Y a qué me refiero con ser muy honestos? De que no es que te repitas o no te repitas con lo anterior, pero si lo conoces muy bien y si eres honesto, presentas una cuestión estética distinta y una transformación hacia la música. En mi caso, y yo lo veo en varios compositores de México, no pensamos ya tanto en la disonancia o en la consonancia, sino en lo que uno tiene que decir a través del conocimiento anterior que hay para respetar todo eso también, ¿verdad? Quizás en México hay menos tabús, no, aquí en Europa quizás el peso de personajes como Pierre Boulez Creo que sí. tantos otros inmovilizan un poco a los compositores, ¿no? Sí, y aparte, yo respeto a todos los compositores, pero es un poco como la vida, como cuando el joven de 13, 14 años se revela ante algo, ¿no? Creo que Latinoamérica es el que se revela ante la posición de todos estos grandes compositores que nos dicen, es así, bueno, no es así. No necesariamente tiene que ser así. Creo que tiene que ver con esa parte de juventud irresponsable, algo como que tú puedes, no importa, a lo mejor después nos arrepentimos, a lo mejor no, pero es nuestro camino, ¿no? José Luis Campana es americano, franco-americano, Sí. pero americano también. ¿La desaparición de Pierre Boulez ha cambiado las cosas o no aquí en Francia? Es difícil responder a esa pregunta porque estamos muy cerca. Deberíamos poder responder a tu pregunta de aquí tal vez 10 años, 15 años. Esperemos que estemos aquí todavía. Esperemos que estemos aquí. Pero no lo sé, sinceramente, no lo puedo saber. Sé que, bueno, ¿quién podría negar que Boulez ha dejado grandes trazos, ¿no? Grandes huellas en la manera de pensar en música, en la dirección de orquesta, la composición, en la creación de nuevas tecnologías para que los compositores podamos usarlas. Pero de ahí a que el panorama musical francés, por lo menos el que yo conozco más, haya cambiado después de su desaparición, no lo puedo saber. Tendrían que pasar muchos años. Volviendo a vuestro sistema de recolección de timbres, de instrumentos, ¿cómo lo recolectáis? ¿A través de internet o vais a veces a grabar cosas en directo, quizás en México, Sí. cuando estéis allí? Isabel sabe bien. Isabel Urrutia, cuéntanos cómo. Conoce muy bien esto. Bueno, la verdad es que afortunadamente vamos haciendo nuestra propia biblioteca de timbres que nos gustan. Empezamos primero con los timbres de viento, después pasamos a los timbres de cuerda, luego hemos también conseguido algunos timbres de percusión. Más difícil la percusión, porque en realidad la percusión de tradición popular se utiliza, ¿no?, en la música clásica contemporánea. Es más difícil encontrar algo diferente, algún timbre que te sorprenda o que no conozcas ya. Y entonces, bueno, vamos recopilando los timbres y los vamos guardando en nuestra biblioteca. ¿Y cómo los recopilamos? A veces de bibliotecas que ya se venden en las casas de música, a veces también los extraemos esos timbres de discos, a veces incluso de audios que vemos en YouTube, y si es necesario, pues los trabajamos, evidentemente, los mejoramos un poquito en la calidad de sonido con nuestros técnicos de sonido, ¿no? Pues naturalmente los timbres los escuchamos, pero gracias a la informática hoy se puede ver, ¿no?, el espectro de un timbre. Sí, claro. De hecho, nosotros hemos hecho varias pruebas. En el IRCAN hicimos unas cuantas pruebas al principio, ¿no? Porque una de las
cosas que nos ocurría cuando empezamos con la mezcla de timbres es que veíamos que se escuchaban sonoridades a veces como si fueran electrónicas, cuando nosotros no estábamos utilizando en nuestra música ningún tipo de transformación electrónica. Simplemente mezclábamos timbres de instrumentos clásicos con timbres que se estaban reproduciendo por medio de un trabajo informático, pero que eran timbres acústicos, ¿no? Era, pues no sé, el timbre de un pungi o de un lambi o de una, no sé, de un laúd. Entonces, porque nos sorprendía mucho, ¿no?, que se produjeran ese estilo de, a veces, sonoridades electrónicas sin que hubiera una transformación. Entonces fuimos al IRCAN y preguntamos a los ingenieros de sonido, preguntamos a Eric Dobrés, que por favor a ver si nos podía ayudar, y afortunadamente él, de una forma totalmente voluntaria además y con mucho interés por su parte, trabajó con nosotros unos espectrogramas y entonces en el ordenador salía todo el choque de sonidos que se producían y él nos explicaba cómo toda esa especie de choques que los espectrogramas nos estaban mostrando hacía que a nivel auditivo se produjera a veces esa especie de color, de timbre que parecía electrónico aunque no lo fuera. Verdadera química del sonido. Exacto. ¿No? Volviendo a Monterrey, Alejandro Padilla, ¿qué va a pasar esta primavera cuando lleguen allí José Luis Campana y Isabel Urrutia? Ya tenemos un trabajo que va a ser previo, porque sí van a estar una semana. Isabel y José Luis van a estar del 18 al 22 de mayo en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Ya con el trabajo que empezamos ayer, creo que tenemos un avance para cuando yo llegue a Monterrey comenzar a trabajar con los alumnos y un maestro que se va a integrar. Se va llegando a ellos, ya van a tener una información, el informático de ellos con un informático que tenemos se van a hacer un enlace, es decir, ya se va a ver un trabajo previo, pero la idea en específico es crear composiciones para que se estrenen. Con jóvenes compositores Con mexicanos. jóvenes compositores, exactamente. Esa es la idea, es decir, que la técnica que han desarrollado José Luis e Isabel se presente, se establezca, y ahora sí que cada uno con su imaginación y sus técnicas y sus habilidades pues pueda crear obras a partir de estos. Imagino que habrá conciertos también. Sí, exactamente. Sí, aquí me gustaría que agregar. José Luis... José Luis, por favor. No, puedes Sí, decir en México. En México y en... La Escuela Superior de Música y Danza forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el instituto que rige toda la cultura y la educación artística de México. Y solamente hay 3 escuelas de nivel superior de música del instituto, que es el Conservatorio Nacional, la Escuela Superior de Música, que los dos están en la Ciudad de México, y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que es la única escuela en todo México que tiene las dos especialidades, la música y la danza. Entonces, lo que se va a hacer en México es el concierto en la Escuela Superior de Música y Danza en noviembre, y a partir de ahí vamos a nuestras escuelas hermanas, que es el Conservatorio y la Escuela Superior de Música en México. Es decir, vamos a englobar pues la ciudad más importante de México, que es la capital, con una ciudad que es la más importante del norte. Se va a enlazar muy bien esta parte de conciertos. Ya la cuestión de intérpretes, me gustaría si... Como Sí. yo conozco a la intérprete que va a estar con nosotros, pero creo que José Luis e Isabel los conocen perfectamente. José Luis Campana. Si me permites, yo quisiera agregar que hablamos de lo pedagógico, que es muy importante. Siempre lo hemos desarrollado. Nuestros intérpretes, cuando hemos viajado a México o otras ciudades como Chile, Buenos Aires, Alemania, Italia, con nuestro ensamble, siempre desarrollamos una cuestión pedagógica, pero no solamente transmitir los intérpretes una manera de tocar o nosotros una manera de componer o analizar nuestra música, sino las obras que se producen en el país. Y yo creo que esta es la primera vez que lo hacemos en toda la historia de nuestro ensamble Arsema, pero esto es a nivel individual. 20 años, 22 años. Es la primera vez que vamos a tratar de formar con los profesores de composición en un espacio más amplio, que es una semana, por ejemplo, entera de trabajo intenso con los alumnos. Ellos van a hacer obras que se van a tocar, como explicó Alejandro muy bien, en el país, en México, y nosotros, lo más importante, lo que hemos hecho casi siempre, tocamos las obras en París o en otras ciudades. Es decir, ayer tuvimos la buena noticia de que la Casa de América Latina, que conocemos bien, es un lugar muy prestigioso y un muy buen lugar, vamos a hacer conciertos ahí, conferencia y mesa redonda, con los alumnos
que nosotros, que el profesor, digamos, decida, no seremos nosotros, sino los profesores que decidan quiénes van a ser los alumnos que van a tocar en París, porque no podemos tocarlos a todos. Y también tenemos mañana con la Casa de México en la Ciudad Universitaria y otros proyectos de otros lugares. Ahora, los intérpretes son básicos, porque no somos nosotros que tocamos. Algunos van a ir a México y otros, cuando vuelvan, van a tocar en París las obras de los jóvenes y de otros compositores. En realidad la mayoría de los compositores son de México, Argentina, España y Francia, por supuesto. Como dije al principio, nuestro método de composición empezó con nosotros solos y se empezó, por suerte, nos halaga a difundir. Si otros compositores se han interesado, los jóvenes se han interesado también. Hemos podido transmitir esto en conferencias en varios países, en congresos internacionales, y los músicos se han interesado, que es muy importante, porque sin los músicos no podríamos hacer nada. Ensambles, por ejemplo, como el ensamble Próxima Centauri de Bordeaux. Marie Bernadette Charrier es la directora artística y gran saxofonista que va a viajar a México y va a estrenar aquí obras de compositores jóvenes mexicanos en París. Marie Thier también va a viajar a México y va a estrenar aquí también obras de compositores mexicanos y de franceses, etc. Y así también tenemos el fagotista de Madison, de Wisconsin, Estados Unidos, que va a estrenar obras también. Jean Geoffroy, que es uno de los percusionistas más importantes del mundo, Pascal Conté, y me olvido de otros, ¿no? De otros ensambles que han tocado y que van a tocar. O sea que Arturo Tamayo, por ejemplo, dirigió la semana pasada el Quinteto de Isabel, magníficamente bien, gran director también de fama internacional. Estuvo con nosotros, Arturo, cuando ha dirigido. Estuvo aquí. En París, por supuesto. Por eso digo que se ha desarrollado y que los intérpretes están interesados en crear obras con esta estética y estrenarlas en un país, y sobre todo que puedan también ser escuchados en París, los alumnos de la Escuela del Conservatorio de México. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, y sobre todo nuestros oyentes regiomontanos, en esta primavera, en el mes de mayo, que estará llena de timbres sonoros en el Conservatorio de Monterrey. Muchísimas gracias a Alejandro Padilla, director del Conservatorio de Monterrey. Muchísimas gracias a José Luis Campana y a Isabel Urrutia por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo también a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, sin duda en México también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional, y nos vamos con la música de José Luis Campana.